Pablo Burgos, voceiro do CESIF na Axencia Tributaria, que tal, bos días? Hola, buenos días. Que suporá isto de levarse a cabo, de convertirse este proxecto en lei? Vamos a ver, ayer el Ministerio de Función Pública, a través de su ministro, pues presentó un plan que se llama Orientación para el Cambio en los Procesos Selectivos de la Administración General del Estado, en el que en líneas generales de alguna manera se está poniendo encima de la mesa la problemática de los procesos selectivos o de la selección en la Administración General del Estado. Este ha sido un documento que con carácter general ha sido debatido en foros, en charlas y en las que CESIF ha participado, y muchas de las iniciativas que nosotros le hemos trasladado al Gobierno pues vienen reflejadas en el documento. Ahora tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo en función pública para que se materialice de forma concreta, pero con carácter general nos parece positivo que avancemos en una reforma y una revisión profunda de los procesos selectivos en la selección del personal de la Administración General del Estado. Mire, la situación en la Administración General del Estado parte de un diagnóstico que es bastante dramático. Estamos hablando de que tenemos una plantilla sumamente envejecida, con una media de edad de 52 años, en el que se prevé que de aquí a 10 años más del 50% de la plantilla se vaya a jubilar. Tenemos problemas con respecto a la equiparación entre los estudios del Plan de Bolonia y los diferentes procesos selectivos que hoy en día se están ofertando en la Administración General del Estado. Imagínese, estamos hablando de que hay procesos selectivos de grupos A2 que equivalen a las antiguas diplomaturas que ya no existen en los estudios universitarios y en las que tendríamos que ir hacia una tendencia de desaparición de esos procesos selectivos, incorporación a los grupos A1 y crear cuerpos específicos con titulaciones superiores técnicas que fomenten la especialización y la mejora de la capacidad del servicio público que nosotros estemos ofreciendo. Tenemos una reducción de los efectivos de las plantillas de la Administración General del Estado de una pérdida en el periodo de 2010 a 2020 de un 22% de efectivos. Tenemos multitud de convocatorias que se quedan desiertas por falta de planificación, por falta de crear cantera de opositores, por falta de motivación para entrar en la Administración Pública. Y tenemos que revisar profundamente también todo lo que son los procesos selectivos, y quiero ahora entrar en más detalle en ese asunto, y revisar las plazas con respecto a la actualización de las mismas. Estamos hablando que estamos en un proceso de digitalización y tenemos que avanzar hacia nuevos puestos con respecto de análisis de información y robótica e inteligencia artificial. Señor Burgos, entonces entendo que, vamos a ver, darlle unha volta a todo isto era necesario, aínda que o borrador que está en riba da mesa pois non é o que pode solucionar esa situación que nos describía agora vostede de xeito pormenorizado. Indudablemente, ese borrador es un avance positivo porque de alguna manera viene a reconocer los problemas que hay en los procesos selectivos de la Administración General del Estado, las diferentes convocatorias de las oposiciones, pero ahora ese borrador que suena bien, que es una música muy bonita, debemos de materializarlo y debemos de concretarlo en el documento de negociación. El compromiso es que de aquí a diciembre ya establezcamos las bases y avancemos en los documentos para mejorar estos procesos selectivos. Y por lo tanto CESIF, como principal sindicato y referencia de los empleados públicos en este país, pues está dispuesto a avanzar. Muchas de las líneas generales programáticas que han establecido en ese documento, en ese borrador, coinciden con muchas de las exposiciones que nosotros hemos realizado, pero ahora hay que concretar. Es decir, nosotros planteamos que hay que hacer una profunda revisión de los procesos selectivos, es decir, hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Empezando por la planificación, es decir, uno de los grandes problemas es que no se planifican con un carácter plurianual, 2 años, 3 años, las convocatorias de empleo público, y eso crea desmotivación, crea falta de previsión por parte de los futuros estudiantes y una desincentivación para poder acceder al empleo público. Debemos de revisar los procesos selectivos. Hoy en día todos los procesos selectivos están basados con carácter general en la memorización y debemos de ir avanzando hacia el conocimiento real. Es decir, mira, yo le puedo poner un ejemplo en el caso de, yo pertenezco a la agencia tributaria y, por ejemplo, mire, oposiciones como las del cuerpo de inspectores, las del cuerpo técnico de Hacienda, en el que se exige una capacidad memorística muy intensa, cuando realmente, si nosotros vamos a la práctica real del trabajo que realizamos, es posible que en una inspección fiscal tengamos que conocer la normativa del 2017, del 2018, del 2019 o del 2020 del IVA. Y por lo tanto no se trata de tener que saber de memoria la normativa, sino que tenemos que ir avanzando hacia un conocimiento real, una práctica, un uso de las tecnologías para poder aplicar esa normativa y esos conocimientos reales. Más conocimiento real y menos memorización.
tenemos que ajustar las convocatorias que hacemos a las titulaciones. Hoy en día las titulaciones universitarias de grado son únicas. Pues estamos sacando convocatorias, imagínense, en el mismo organismo que le estoy diciendo yo, de Cuerpo Técnico de Hacienda, Grupo A2, cuando las diplomaturas ya no existen. Entonces tenemos que ir avanzando hacia especialización de los profesionales, de los servidores públicos, crear cuerpos, titulaciones superiores, específicas, en las que nos especialicemos y podemos dar un mejor servicio a los ciudadanos. Debemos de reducir el número de tiempo desde que se convoca la oferta de empleo público, desde que se convoca la oposición, hasta que se incorporan. Mire, le puedo poner un ejemplo. La oferta de empleo público del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del año 2017 tomaron posesión en el año 2020. O sea, tenemos procesos selectivos que se alargan más de 2 años, 3 años. Debemos de planificar. Los estudiantes, los futuros opositores, tienen que tener una certidumbre con respecto a las plazas que va a haber, con respecto a la posible situación. Es decir, darse cuenta que es muy dramático estudiar. Tienes que estudiar y prepararte unas oposiciones para tener un futuro y una certidumbre. Y todo ello debemos de avanzar en ello. Es decir, sí, está muy bien la parte programática. Sí, dígame. Sí, no, es que esto estamos, digamos, o que hai que facer, segundo a súa opinión, pero ahora hai unha situación que, a mellor, si se traslada este borrador a un proxecto xa para aplicar, pois non sabemos se o traballador está penalizado porque, por exemplo, máis alá de 3 anos, a partir de a publicación desa nova norma non podería, e se non se cubre esa plaza estaría valeira durante un ano. Tamén quería preguntar se as administracións agora mesmo están contratando en fraude de lei. A ver, eso es lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que sentarnos a negociar con la Administración General del Estado. En primer lugar, aquí hay dos puntos, que es, por un lado, el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas, en este caso, el documento que ha presentado el Gobierno se refiere a la Administración General del Estado. Y la Administración General del Estado no es un organismo en el que la temporalidad o la precariedad en la función pública sea excesiva. Gran parte del problema de la precariedad y de la temporalidad se encuentra sobre todo en ámbitos locales y en ámbitos autonómicos. Entonces hay que ir a ver el ámbito concreto, ver la situación de las plazas y exactamente cómo es la situación con la que van a quedar los trabajadores. Está claro que quien ha abusado de la temporalidad es la Administración. Es decir, no han abusado los trabajadores temporales que han estado de interinos prolongando contratos, y eso es una parte fundamental. Yo creo que este es un borrador en el que habla futuro, es decir, habla futuro de cómo tienen que ser los procesos selectivos, cómo tienen que ser las plazas y cómo las administraciones no pueden abusar de esa figura de la temporalidad. Y esa es una cuestión que tenemos que sentarnos, que tenemos que negociar, que tenemos que concretar. Pero lo que está clarísimo que es que quienes han abusado de la temporalidad no han sido los interinos ni los trabajadores temporales, sino que ha abusado la Administración. Y ese ha sido el gran problema, y el gran problema de tener tantos números de trabajadores temporales en la Administración pública. Ya le digo, no en la Administración General del Estado, que es donde viene el borrador, sino más sobre todo en administraciones autonómicas y en administraciones locales. Lo que sí es importante, que es lo que tenemos claro, que es decir, todo proceso selectivo tiene que cumplir los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Y esa es la clave para que todos los ciudadanos, los trabajadores, tengan claro cómo pueden acceder a ocupar un puesto de funcionario, de empleado público en la Administración del Estado. Vostede fala da Administración Xeral do Estado, pero unha vez aprobada a nova normativa, a norma lei, as autonomías terían que adaptala tamén ao seu corpo legislativo xurídico. Neste sentido, por exemplo, hai funcionarios que están trasladados ás autonomías. Por exemplo, pois a sanidade está transferida, a educación está transferida. Que sector podería sair máis prexudicado en prestar, digamos, o servizo á ciudadanía? Por exemplo, a sanidade, agora que estamos vendo que tamén pois hai costuras bastante importantes. Indudablemente, yo creo que la sanidad es uno de los sectores en los que el abuso de la temporalidad ha sido de los más significativos. Estamos hablando de siempre, se escuchan quejas de los compañeros de prórrogas de contratos, contratos de un día, contratos de semana, contratos de meses, prolongación de los mismos contratos en la misma situación, y lo que de alguna manera lo que
queremos entender por parte de la Administración que el Gobierno pretende es que las administraciones públicas no abusen de esa figura, es decir, que esas plazas que tienen, que las tengan que consolidar, que tengan que aparecer en las RPTs, que tengan que ser plazas consolidadas para que no se den este tipo de discriminación. ¿Qué es lo que pretende la Administración con respecto a los trabajadores que están temporales? No creo que pretendan un despido de un compañero, un trabajador que lleva interino durante 10 años, no se lo vamos a permitir las organizaciones sindicales. ¿Cómo se tienen que regularizar o cómo se tienen que consolidar las plazas y considerarlas a ser plazas estructurales? Es ahí donde le estamos diciendo, es decir, todo tipo de acceso al empleo público, a ser funcionario en este país, tiene que cumplir los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Y ahí es donde estará CESIF para defender esos principios y para defender un acceso a la selección de los empleados públicos con cumplimiento de estos criterios de legalidad que le estoy diciendo. Señor Burgos, unha última pregunta. O administrado, o cidadán, verase prexudicado para recibir os servizos que agora os funcionarios están a prestar, verase prexudicado de algún xeito con esta reforma ou polo menos nesa ponte que hai entre a situación actual e a nova situación? Hombre, lo que nosotros vamos a tratar es que el servicio público no se vea perjudicado y lo que nosotros vamos a defender siempre es la defensa del servicio público. Ahora mismo el ciudadano con la situación que tenemos está perjudicado, es decir, que no pueden las administraciones públicas, que deben de ser un ejemplo de garantía, de legalidad, no pueden ser determinadas administraciones que tengan un volumen de temporalidad más excesivo que determinados sectores de la empresa privada. Y por lo tanto, ya le he dicho al principio en el diagnóstico, es que estamos hablando de que se están reduciendo desde el periodo 2010 a 2020 el número de empleados públicos. Estamos hablando de que hay una reducción del 22% de empleo efectivo en la Administración General del Estado de empleados públicos. Es decir, las crisis, cuando hay una crisis financiera o una crisis económica, al final siempre repercute en lo mismo, repercute en los servicios públicos que se dan por el coste que tiene y al final todo redunda en los servicios públicos que se da a los ciudadanos. Y esa es una característica que estamos sufriendo desde el año 2010. Pablo Burgos, vocero do CESIF na Xencia Tributaria, grazas por explicarnos todo isto e paso un bo día. Muchas gracias a ustedes, un saludo.